En mayo se estrenó esta película en Estados Unidos. En mayo. We spend our lives in search of the other half. If you think you found that, don't be so quick to let it go. Antes de empezar a hablar de Together, os recuerdo que os podéis suscribir a mi canal, que es totalmente gratis y me ayudas muchísimo, es solo un clic. Y te recuerdo también que tengo página de Patreon donde puedes escuchar un podcast exclusivo 2 veces al mes. Te dejo el enlace en la caja de descripción. Y no te olvides de seguirme en Instagram. Together se estrena en cines en España el próximo 31 de octubre, el mismo día de Todos los Santos, Halloween, Día de Muertos, cuando lleva estrenada en Estados Unidos desde el 30 de mayo. Seguramente me habréis escuchado quejarme alguna que otra vez sobre los retrasos en los estrenos, sobre todo aquí en España, y de mayo a octubre son unos cuantos meses, y el interés del público, digamos que se puede haber diluido bastante, porque en internet lo que se ha estrenado mañana ya es antiguo, por lo que seguramente muchos de vosotros ya habréis visto esta película, ya se habrá estrenado en vuestro país y sabéis perfectamente de lo que estoy hablando. Se trata del debut como director de largometraje del director Michael Shanks. Viene del mundo del cortometraje y este es su primer largo, de la mano nada más y nada menos que de la productora Neon. La película está protagonizada por los actores Dave Franco y Alison Brie, que además, como anécdota, son matrimonio en la vida real. Se trata de una cinta de body horror, así que si tienes el estómago un poco delicado para ver este tipo de cosas en pantalla, mejor déjala a un lado. Y nos habla sobre la historia de una joven pareja que está pasando una crisis, que viven en la gran ciudad y se van a mudar al campo, a un pueblo muy pequeñito, donde ella va a ejercer como profesora. Desde el primer minuto esta pareja tiene ciertos rencores, problemas con su intimidad y bastantes problemas a la hora de afrontar su comunicación entre ellos. Pero este viaje a un pequeñito pueblo en mitad de la nada va a llevarles a encontrar algo todavía más siniestro. Seguramente si habéis visto el tráiler no os desvelo absolutamente nada. Se van a ver obligados por no se sabe muy bien qué a fundirse, literalmente. Este concepto me recuerda un poco a It Follows, es decir, un terror en el que hay unas reglas que no se pueden controlar y va a suceder así, y esa unión inevitable es a lo que se tienen que enfrentar estos dos personajes. No puedo negar que es una metáfora muy eficaz a la hora de hablar de las relaciones románticas, de lo que hay que sacrificar por el otro, de lo que significa unir tu vida a la de otra persona, sus consecuencias y cómo es la mejor manera de compartir esa vida juntos. Pero como película de terror creo que tiene sus altibajos. En esta cinta Together vais a encontrar algunas secuencias muy bien trabajadas. El contorsionismo es algo que se ve mucho en esta cinta y funciona excelentemente bien, pero después tenemos un apartado en el que se utiliza mucho el humor negro y donde no siempre aterriza muy bien esa comedia en según qué situaciones. Además de esto, todo lo que provoca esa unión sobrenatural que se ve en la película no está suficientemente bien explicado. Hay algunas líneas que te dejan entrever lo que hay detrás de esta historia, pero siguen siendo muchos agujeros en este guión para que la historia de terror tenga unos buenos cimientos. Al final del día tampoco te hace falta tener demasiados detalles, pero eso hace que la historia de terror no sea tan sólida y se convierte en una especie de capítulo de una serie de más allá de la realidad. De hecho, se nota bastante que el director viene de hacer cortometraje, porque una de las cosas que creo que están menos pulidas en esta película es su desenlace. Lo tenía en sus manos y se le escapó entre los dedos, pero le sobra, digamos, ese epílogo que no aporta nada y deja un sabor un poco amargo en la película. Un final muy propio también de ese tipo de series de ciencia ficción y género fantástico, por otro lado hay que decirlo. Pero cuando somos conscientes de que el desenlace está ya muy cerca, hay un momento crítico en el que creo que directamente tenía que haber terminado ahí la película, porque dejas un mensaje muy claro y ofreces un final dramático e impactante. Pero el director, que también es guionista de la película, decidió continuar con el relato y cerrarlo de una manera que creo que no funciona bien.
No creo que sea una película de terror como tal, porque ese humor negro que se utiliza durante muchas situaciones hace que la película se vuelva un poco ridícula y vergonzosa. Hay escenas en las que directamente te traslada al género de comedia puro y duro, y teniendo en pantalla a una actriz que se le da tan bien la comedia como es Alison Brie, es cuanto menos peligroso. Además, hay otros personajes secundarios esenciales para entender lo que está ocurriendo en la película que desaparecen totalmente y que mágicamente dejan de ser parte de la película cuando se necesitan ciertas explicaciones. Creo que hay bastante potencial detrás de este director, tiene unas cuantas secuencias muy impactantes, pero que se acercan bastante más al cine de terror puro y duro que a esa comedia que, en mi opinión, estropea el tono de la película. Es un body horror que os va a recordar bastante a La Sustancia, con la que tiene algunos parecidos. Y por eso tengo que mencionar también los efectos visuales y prácticos. En general, los efectos visuales son bastante buenos, pero hay momentos concretos en los que decide utilizar efectos prácticos en los que no luce tan bien. Hay un contraste entre la calidad de los efectos visuales y prácticos que no encaja mucho. Hay momentos en los que parece un cine de terror muy clásico, sacado de los años 80, y de repente nos trasladamos a unos efectos visuales con una calidad extrema y un body horror muy trabajado. Eso es lo que me hace pensar que es una cinta en general muy irregular. Tenemos comedia por un lado que puede resultar incómoda, después tenemos unas escenas de terror que funcionan bastante bien, tenemos unos efectos visuales trabajadísimos, otros efectos prácticos que no encajan con el resto, una historia que habría funcionado a la perfección como un capítulo de una serie de ciencia ficción o género fantástico que no durara más de 45 minutos, a una película de más de hora y media con un final que creo que está demasiado forzado. Hay buenas ideas detrás de esta cinta, la metáfora sobre las relaciones creo que está muy bien explicada, se entiende perfectamente todo lo que quiere decir, pero con ese final un poco amargo que no encaja y toda esa irregularidad con el tono, hace que la película no haya dado totalmente en el blanco. Por todo esto, para mí Together es un 6,5. Me han impresionado algunas secuencias por lo bien rodadas que están, los buenos efectos que he visto en la película, pero su desarrollo, esos agujeros de guión, el poco amor que se ha puesto en la historia paranormal que hay detrás de esto, y ese final que parece más propio del final de un capítulo de una serie de televisión, hace que lo único memorable de esta película sean ciertos momentos muy concretos y el resto pase desapercibido. No me voy a acordar de esta película durante mucho tiempo, la verdad. Por muy desagradable que sea. Demuestra que su director tiene buenas ideas y buena mano para dirigir, pero creo que todavía tiene que cogerle el punto al largometraje y atreverse, dejarse llevar un poco más por las primeras intuiciones, porque ese final parece un poco añadido y como con un cierto miedo de no tener un buen final. Y sí que lo tenía. Como os he dicho, todavía queda bastante para que se estrene, más de un mes, pero yo quería hablaros de ella porque hay muchos de vosotros que ya la habéis visto, se ha estrenado en un montón de países ya hace unos cuantos meses y no estoy muy segura de cómo va a funcionar en Halloween aquí en España, con una mezcla de tono un poco extraña. Por ahora ha tenido un buen comienzo, ha ganado ya más de 27 millones de dólares, lo que está muy por encima de su presupuesto, así que podemos considerarlo todo un éxito. Veremos qué tal funciona en España y si vais a verla, por favor dejadme vuestra opinión aquí abajo en la sección de comentarios. Y como siempre, os dejo por aquí algún vídeo que puede que os interese. Nos vamos a ver dentro de muy poquito, cuidaos un montón y disfrutad del cine.